Buenas tardes y bienvenidos a todos. Estamos aquí en una nueva charla, la quinta del día, en este ciclo que hemos dado a llamar Ciudades y Comunidades Sostenibles. Y en esta oportunidad, gracias al aporte de Fundación Vanguardia, contamos con una persona de mucho renombre, Pablo Alart. Pablo Alart es arquitecto, magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, máster de diseño urbano, doctor en diseño y hoy ocupa el cargo de decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad de Desarrollo, entre muchos otros títulos que tiene Pablo. Así que, Pablo, bienvenido. Pablo nos va a hablar hoy sobre la ciudad de los nuevos chilenos, cómo diseñar las ciudades para un futuro post-pandemia. ¿No es cierto, Pablo? Así es, muchas gracias David, agradezco también a Preuniversitaria Pedro Valdivia por Evoluciona y por esta invitación, y voy a compartir con ustedes la visión respecto al desafío que plantea a las ciudades y a la arquitectura y al mundo del diseño, de la infraestructura, de la ciudad, todo lo que tiene que ver con la crisis del COVID, y también dar ciertas luces respecto a oportunidades que se abren, sobre todo para aquellos y aquellas que quieren estudiar carreras vinculadas con el habitar, la ciudad, el medio ambiente, etc. Así que voy a compartir con ustedes una presentación para abrir la conversación y luego dejamos también espacio para comentarios y preguntas. ¿David? Sí, perdón, Pablo. Solo quería recordarles a nuestros auditores, a nuestros oyentes, que tienen la posibilidad de anotar sus preguntas, escribirlas en el chat que tienen del lado derecho de la pantalla en el sitio web por el que están viendo esta presentación, y nosotros se la transmitiremos a Pablo luego que termine con su exposición. Adelante, Muchas Pablo. gracias, Gracias. David. Estoy aquí, saco la cámara, pero estoy vale. aquí. Ok. Bueno, y como les decía, mi presentación se llama La ciudad de los nuevos chilenos. ¿Cómo debemos diseñar las ciudades para un futuro post-pandemia? Y parto con esta imagen un poco humorística en ese entonces, de unos arquitectos austríacos de los años 70, 60, Koch Himmelblau, que en un mundo distinto a este, donde la amenaza era la guerra nuclear, la guerra fría, ellos comenzaron a experimentar con estas estructuras neumáticas para el distanciamiento físico y salían a la calle a modo de protesta diciendo preparémonos para el gran desastre nuclear, pero jamás imaginaron que este tipo de cosas iban a ser tan necesarias hoy en día a partir de la pandemia. Y por otro lado también compartir con ustedes un sentimiento que nos mueve y nos moviliza a todos aquellos que estamos sufriendo esta pandemia y que queremos buscar soluciones, y que es una frase de una película muy linda que se llama Tan lejos, tan cerca, de Wim Wenders, la segunda parte de Las alas del deseo, o Los ángeles sobre Berlín, que se trata de unos ángeles que bajan a Berlín después de la caída del muro, a tratar de orientar y apoyar a las personas a reconstruir sus vidas después de esta separación física que fue el muro de Berlín. Pero los ángeles no podían tocar a las personas, no podían involucrarse en las vidas. Y en un momento hay un ángel, Casiel, que le dice a otra ángel, a Rafaela, "It's so exhausting to love people who run away from us." Es tan agotador amar a las personas que huyen de nosotros. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Para cuidarnos, para proteger a quienes amamos, tenemos que alejarnos de ellos. Tenemos que generar barreras, tenemos que poner distancia, y pucha que ha sido difícil, pucha que ha sido doloroso, y la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diseñar ese futuro en el cual eventualmente vamos a tener que dejar el distanciamiento social, pero mantener el distanciamiento físico? ¿Y por qué es importante hablar de esto en las ciudades? Porque las ciudades son fiel reflejo de una sociedad. Y la sociedad chilena ha cambiado de manera dramática en los últimos 30 años. Miren ustedes lo que era este lugar de Santiago, probablemente muchos no lo reconocen. Es el Parque Arauco y el Parque Araucano hace 30 años atrás. Y miren cómo se ha transformado en estos 30 años. En estos 30 años Chile vivió un salto cuántico impresionante en bienestar. Pasamos a cuadruplicar el ingreso per cápita, redujimos la pobreza del 40% a menos del 9%. Sin embargo, todavía quedaban demandas latentes, demandas muy emergentes. Y lo otro interesante es que no solo Santiago cambió mucho, sé que hay muchos también oyentes de regiones. Miren ustedes cómo cambió Concepción en estos 30 años. Esta era la ribera norte de Concepción en los 90, luego en los 2000, y esto es ahora un centro cívico, un espacio con parques, recuperando el río. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos estos beneficios, todo este crecimiento, todo este desarrollo que tuvo Chile nos hizo pensar a algunos que estábamos en un oasis, pero quedaban grandes problemas por resolver.
Uno de ellos, ¿verdad?, la contaminación ambiental. Chile tiene 10 de las ciudades más contaminadas en Latinoamérica. Por otro lado, las oportunidades que ofrecen las ciudades no están igualmente al alcance de todos, y eso quedó manifestado con la crisis del Transantiago, cuando se vio que había personas que tenían que viajar 3 horas al día desde sus hogares en la periferia para poder llegar a sus trabajos. Por otro lado, si bien tenemos de las ciudades más seguras en Latinoamérica y el mundo en términos de homicidios, igual el tema seguridad está empezando a ser complejo, sobre todo con la irrupción del narco y el crimen organizado. Y aunque llegásemos a ser un país desarrollado, siempre vamos a estar expuestos a desastres naturales como los terremotos, tsunamis, aluviones, cosa que hemos visto y quedó clarísimo el 27F. Y esta es una foto a 600 kilómetros del epicentro acá en Santiago, de la autopista Vespucio Norte después del terremoto. Y también estreses crónicos, como es el problema de la vivienda social y de la fuerte exclusión y segregación socioespacial que han vivido muchos chilenos en este tiempo. ¿Por qué? Porque si bien Chile logró garantizar el acceso universal a la vivienda con programas de vivienda bastante exitosos en lo cuantitativo, la calidad de esas viviendas, la ubicación de esas viviendas generó dinámicas de segregación feroces. Estos dos mapas que muestro acá a la izquierda se ven los grupos socioeconómicos predominantes por manzana en Santiago, y se ve claramente que en el sector nororiente de la capital, Las Condes, Vitacura, incluso en el sector medio o suroriente como es Peñalolén, San Miguel, la Florida, se concentran los grupos de mayores ingresos. Vemos que la vivienda social, que es la que aparece en el mapa a la derecha, se ha construido en los lugares más alejados y donde se concentra mayor pobreza. Ahora, pese a ello, hemos ido poco a poco modificando los diseños de las viviendas, generando soluciones que van incorporando además a los vecinos en la construcción, buscando mejores ubicaciones, y de eso le dio el premio Pritzker de arquitectura a Alejandro Aravena por la innovación en vivienda social. Y por otro lado, también empezamos a preocuparnos de retroalimentar esos 4 millones de familias que accedieron a vivienda, pero que en muy precarias condiciones, y hay iniciativas como Plus Chile que han venido, ¿verdad?, a tratar de retroalimentar y mejorar esos condominios sociales y llevarles equipamiento. Pese a todos los problemas de segregación y a la gran carencia que todavía queda de vivienda, Chile todavía podría eventualmente garantizar el acceso universal a la vivienda, cosa que ningún otro país en el sur global ha podido hacer. Los brasileños ya se rindieron ante las favelas y les ponen equipamiento. Los colombianos ya se rindieron ante los campamentos y les ponen teleféricos, les ponen bibliotecas. Nosotros en Chile todavía podemos, dentro de lo que queda de esta década de aquí al 2030, erradicar los campamentos y dar vivienda para todos. Ahora, esos eran los desafíos que teníamos previos al estallido social y previo al COVID. Pero el COVID viene a cambiar completamente la ecuación. Por un lado, confirma las grandes brechas de segregación socioespacial y la fuerte inequidad urbana que había a nivel global. Esta caricatura a mano izquierda, que la hicieron en Italia, no acá en Chile, muestra cómo aquellos que tienen mayores recursos, aquellos que tienen capital cultural, que pueden tocar música, leer libros, conectarse por internet, pueden pasar la cuarentena de manera segura. Y luego en los pisos de más abajo ya empiezan a verse los más complicados, la madre soltera con muchos niños ahí tratando de controlarlos adentro del departamento, el adulto mayor abandonado, y luego finalmente aquellos que no pueden pasar la cuarentena en su casa, que tienen que salir a trabajar y que le dan sustento a esta red precaria que eran las ciudades. Y por otro lado también este graffiti lapidario de la Garra Blanca cerca del estadio de Pedreros que dice: los ricos ponen el virus, los pobres ponen los muertos. ¿Por qué? Porque la exposición al virus, pese a que llegó por aquellos que viajaron al extranjero, es enorme en las personas de más bajos recursos y sobre todo en aquellos que tienen que viajar grandes distancias para llegar a su trabajo, llegar a sus universidades, etc. Estos 6 mapas de Santiago que hizo Eduardo Graels del Centro de Data Science de la Universidad del Desarrollo muestra los viajes que se hacen en Santiago al día dependiendo de los grupos socioeconómicos. Los 3 de arriba son aquellas personas que ganan menos de 800.000 pesos, los del medio arriba los que ganan entre 200 y 400.000 pesos. Miren cómo atraviesan la ciudad completa. Y abajo a la derecha, los de más altos ingresos, aquellos que solo van desde Las Condes al centro o a Providencia y viceversa. Por lo tanto, si el coronavirus se contagia a través del contacto y el roce, tal como lo adelantaba ya Juan Correa de la Universidad de las Américas, el metro y el transporte público y colectivo comienza a ser, una amenaza. Y otra cosa que quedó en evidencia con el coronavirus también era el drama del allegamiento.
tal como lo dijo el exministro Malianich, y que fue la frase que terminó por lapidar su carrera como ministro. Él dijo, uno visita algunos lugares y cuando entra, después de no haber ido en 2 años, encuentra que en una casa donde vivían 10 personas ahora viven 100. ¿Qué es lo que pasó? Que el Estado proveyó de mucha oferta de vivienda, pero esa vivienda estaba alejada de las oportunidades, y cuando llegan migrantes o llegan personas, familias jóvenes que quieren estar cerca de las zonas centrales, no hay vivienda para ellos y terminan grandes especuladores como este señor que amplió su casa y metió 20 piezas con 6 camarotes cada uno y las arrienda a 20.000 pesos a inmigrantes haitianos sin ninguna medida de seguridad en Estación Central, un gueto horizontal, un conventillo. Y claramente entonces donde vivían 10 ahora viven 100 hacinados. Y por otro lado también vemos cómo la industria inmobiliaria, aprovechándose de algunas fallas de la regulación, responde también a esta necesidad de vivienda cerca de las oportunidades, generando estos mal llamados guetos verticales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta mal foco de las políticas, en que fue más bien cantidad de viviendas sin oportunidades y sin tampoco vivienda en zonas centrales, genera altos niveles de hacinamiento, de exclusión y también de mortandad. Ahora, la ciudad del siglo XXI, y ojo que ya estamos adentrándonos al primer cuarto del siglo XXI, ya estamos en el 2020, iba a cambiar muchos de los paradigmas de la ciudad del siglo XX. La ciudad del siglo XX fue una ciudad segregada, donde estaban los barrios industriales por un lado, los barrios residenciales por otro, los de comercio por otro, y todos conectados por autopistas o calles, con mucha infraestructura, mucha dependencia del automóvil, etc. Y la ciudad del siglo XXI estaba cambiando y prometía cambios muy importantes a partir de 4 dinámicas que estaban tomando mucha fuerza. Una, la lucha contra el cambio climático. 2, las demandas globales por justicia social. 3, la transformación tecnológica que comenzaban a generar esta idea de la ciudad compartida. Y 4, la idea de volver a poner a las personas en el foco de la ciudad, una ciudad más humana y resiliente. Veamos cómo el coronavirus pone en jaque estas 4 dinámicas que estaban cambiando completamente la mirada de lo que iba a ser la ciudad. La lucha contra el cambio climático. Antes de salvar a los osos polares, cubrir los glaciares o salvar a las ballenas, lejos el mejor atajo para detener el cambio climático son las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades, pese a que ocupan un 2% de la superficie del planeta, o sea, casi nada, están ahí, muy, muy accesibles, consumen el 78% de la energía y generan el 60% de los gases de efecto invernadero. O sea, si nosotros hacemos que las ciudades sean más eficientes desde el punto de vista energético, desde el punto de vista hídrico, o sea, nuestras casas, nuestros edificios, nuestros parques, nuestras instituciones, sean eficientes y sustentables, con eso vamos a reducir de manera significativa el calentamiento global. Y eso quedó demostrado precisamente gracias al coronavirus. ¿Por qué? Porque cuando China, Europa y el mundo se van a cuarentena, bajan las emisiones. Miren esta imagen de las emisiones en Europa en febrero de este año y miren cómo bajaron a marzo. O sea, la reducción de emisiones en China solamente entre febrero y marzo fue de 250 millones de toneladas. Eso equivale a la mitad de lo que emite el Reino Unido. Y en Europa, en el mismo periodo, o sea, solo en un mes, se emitieron menos de 400 toneladas de CO2. ¿Por qué? Porque la gente usó menos autos, las fábricas contaminaron menos, etc. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque uno dice, qué maravilla, que quedó demostrado empíricamente que las ciudades son un atajo para detener el cambio climático. El problema es que el daño económico de las cuarentenas es enorme y se va a requerir de reactivar la economía. Y la gran amenaza es que los modelos de reactivación económica que adhieran los países le echen mano a los combustibles fósiles y a lo que tengan más cercano y no asuman la posibilidad de que sea una reactivación sostenible. Existimos un grupo de académicos e instituciones que hemos adherido a este llamado por una reactivación sostenible, pero claramente va a ser difícil. Y tal como dice la revista Time, esta reactivación tal vez es la última oportunidad que tenemos como humanidad para adherir a un desarrollo sustentable. Y si las ciudades son el atajo, aquellas o aquellos que quieren estudiar arquitectura, que quieren estudiar ingeniería o diseño, van a ser ustedes los que van a tener que diseñar ese mundo sostenible, esos edificios eficientes, esas ciudades sustentables. Entonces, claramente, el coronavirus pone en jaque, pero también abre una oportunidad para que efectivamente demos un salto hacia ciudades y comunidades más sustentables. La segunda idea o eje, las demandas globales por justicia social.
que más allá del estallido social del 18 de octubre, a mí me gusta el 25 de octubre. Esta es una imagen además que ni siquiera es en Santiago, es en Angol. Y vemos a las familias libremente marchando, libremente manifestando su temor y sus aprensiones respecto a cómo las élites se han desencantado, las instituciones se han desconectado de ellos. Y vemos además a carabineros protegiéndolo, protegiendo la marcha, y un niño, no sé si desafiante o modelo de rol. Esto es lo que yo quiero de Chile, esto es lo que tenemos que recuperar y dejar la violencia atrás y condenar la violencia. Pero miren qué interesantes los temas que empiezan a surgir durante el estallido social. Empieza a aparecer el mapa de los grupos socioeconómicos predominantes por manzana que yo mostraba antes. O sea, la vivienda y las oportunidades de la ciudad no estaban llegando a todos por igual. Y esta niña dice acá, se les olvidó el derecho a la vivienda en la agenda social, pero a nosotros no. Y uno dice, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde empiezan a surgir las fallas que tuvimos? ¿Y dónde el estallido social comienza a articular la urgencia de tomar medidas? Bueno, en que hay personas que son muy pobres para el banco y muy ricas para tener subsidio habitacional y quedaron sin la oportunidad de acceder a vivienda y están pagando arriendos enormes. Y de hecho, si el número de familias en campamentos aumentó en los últimos 10 años, pese a las políticas habitacionales, es porque tal como dice Techo, el 50% de las familias que hoy llegan a un campamento llegan porque no les alcanza para pagar el arriendo. O sea, fallamos en proveer acceso a vivienda de bajo costo en buenas localizaciones. Y esto es muy grave porque el coronavirus, además, si te están diciendo quédate en casa y ni siquiera tienes casa, o lávate las manos y ni siquiera tienes agua para lavarte las manos, la explosión que han tenido los campamentos y las tomas de terreno en estos últimos meses ha sido enorme. Se calcula que más de 20.000 familias han tenido que irse a campamentos por la crisis del coronavirus porque los han echado de las casas donde arrendaban o vivían. ¿Cuál es el problema? Si el estallido social reordenó las prioridades y teníamos que entonces enfocarnos en dar acceso a vivienda digna, justa, etcétera, ¿por qué el coronavirus pone en clave de crisis todos estos acuerdos? Bueno, porque no sabemos si finalmente vamos a poder votar en el plebiscito, se está viendo si sanitariamente se va a poder o no acceder a las urnas el 25 de octubre, y claramente toda esta esperanza de que iniciáramos un proceso, independiente que gane el apruebo o el rechazo, pero un proceso de reflexión respecto a cuáles son las prioridades de política pública para hacer ciudades más justas, se ve puesto en jaque por el coronavirus. La tercera dinámica de la ciudad del siglo XXI, que era la más prometedora para mi entender, era este tema de la transformación tecnológica. Y tiene que ver con cómo la tecnología ha permitido generar espacios de innovación enormes, donde ya no solamente estamos permitiendo que otras personas nos compren los alimentos y se ganen el sustento con ellos, sino que ya no necesitábamos tener una bicicleta propia o un monopatín o un auto porque estábamos comenzando a compartirlos, donde incluso empezaron a surgir los espacios de cowork o co-living, donde las personas ya no necesitan poseer un auto o poseer una oficina, sino que más bien compartirla. Los bancos empezaron a convertirse gracias a la tecnología y que ya no era necesario ir al banco a hacer trámites en lugares de encuentro, e incluso ya se estaba innovando en modelos de co-living, donde tú arriendas una pieza muy chica, pero compartes el living, compartes la terraza, puedes reservar la terraza para un encuentro social, como es el concepto de Living Santiago. E incluso en otros países ya se estaba avanzando a tal nivel con esta idea de la ciudad compartida, que ciudades como Seúl, en Corea, tienen más de 63 programas de ciudad compartida, donde, por ejemplo, cualquier ciudadano a través de una aplicación, si hay una oficina municipal vacía, un auditorio vacío o una sala de reuniones, lo puede agendar un emprendedor o para hacer un encuentro entre amigos y puedes utilizarlas y compartir los espacios municipales, sistemas de auto compartido, un banco de ropa infantil, y tal vez el programa más bonito que encuentro yo, que es una especie de Tinder entre estudiantes universitarios y abuelos. Y uno dice, ¿para qué un Tinder entre estudiantes universitarios y abuelos? No vamos a tener aquí parejas, digamos, de distintas edades. Lo que hizo el gobierno de la ciudad de Seúl, se dio cuenta que en el entorno de la Universidad de Seúl eran muy caros los arriendos y los estudiantes tenían que viajar largas distancias para poder llegar a la universidad. Pero detectaron que habían cerca de 350 abuelitos que vivían cerca de la universidad solos, que tenían piezas disponibles y que no tenían familia o alguien que los mantuviera. Hicieron un catastro de los abuelitos, un catastro de los estudiantes y desarrollaron una aplicación en la cual los estudiantes ahora viven con los abuelos y se produce el doble beneficio, que el estudiante ya no tiene que viajar 3 horas, no paga arriendo porque no hay ninguna transacción,
acompaña al abuelito, tiene alguien que le da una sopita o que lo espera cuando llega a estudiar, y el abuelito, por otro lado, tiene alguien que en caso de que el abuelito tenga un infarto o se caiga, lo va a atender. Por lo tanto, se genera todo este beneficio enorme de la residencia intergeneracional a partir de una aplicación. La tecnología permitió eso. Y acá en Chile íbamos en pasos agigantados. Por ejemplo, Puente Alto, con la Universidad Católica, generaron Red Activa, en que entregaron 5.000 pulseras electrónicas a adultos mayores de Puente Alto, de manera que ellos puedan ganar tiempo en un semáforo para cruzar la calle, puedan tener paraderos diferidos prioritarios para los colectivos y los taxis, y además acceder a baños privados de locales comerciales o de algunas casas, mostrando la pulsera, un baño que no está abierto al público, pero como los abuelitos tienen problemas de incontinencia, claramente pueden entrar, y por lo tanto el local comercial o esa vivienda compartía su baño con un adulto mayor que lo necesitaba. Esta idea de la ciudad compartida venía con toda la fuerza del mundo. No saben la cantidad de proyectos, iniciativas. Airbnb, claramente súper clara, compartir tu casa y arrendarla, el auto, el Uber, etc. Y llegó el coronavirus y dijo, dejen de compartir. Es peligroso, vuelvan a lo suyo, enciérrense en sus casas, no compartan, y claramente el paradigma de la ciudad compartida queda también puesto en cuestionamiento. La cuarta línea era pasar a una ciudad de espacios públicos, una ciudad donde lo colectivo fuera lo que humanizara, donde el espacio público estuviera enfocado en las personas. Miren ustedes lo que era la calle Bandera hace 10 años atrás, con unas veredas estrechas donde no se puede caminar, no se puede ni siquiera, ¿verdad?, tomar un descanso, y miren lo que se convirtió una vez que se cerró esa calle, se peatonalizó y se empezó a habilitar como un espacio para el encuentro. Se convirtió en el lugar de Santiago, el Paseo de Banderas, con más hashtags en Instagram durante varios meses, porque las personas, en la medida en que se conquista el espacio para las personas y se deja los autos atrás, claramente se empieza a reconstruir lo colectivo. ¿Qué hizo el coronavirus con esta idea de las plazas de bolsillo, de los paseos peatonales, etcétera? Bueno, hoy en día el Paseo de Bandera está cerrado, está lleno de autos, que hay gente que le tiene terror al transporte público y que va a trabajar en auto. Y por otro lado se está cuestionando la proximidad física de los espacios centrales. Entonces, si el coronavirus puso en jaque estos modelos, y todavía es muy temprano para evaluar las consecuencias de haber compartido tanto, igual las ciudades van a cambiar. Y ustedes van a ser los que van a tener que diseñar esas ciudades del futuro. ¿Y cuáles son las tendencias que se ven respecto a cómo va a cambiar la ciudad después del coronavirus a nivel global? Esto lo dice Richard Florida de la Universidad de Toronto. Primero, los suburbios, las ciudades intermedias y las zonas rurales van a cobrar más fuerza. ¿Por qué? Porque el triunfo del teletrabajo, que hasta ahora era una quimera y que efectivamente fue impulsado por el coronavirus, va a permitir que mucha gente que vivía y trabajaba en Santiago en condiciones de calidad de vida muy malas decida irse a vivir a Curacaví, a Talca, a Curicó o a Villarrica y trabajar desde allá a través del teletrabajo. Por otro lado, el delivery también permite que tú accedas a bienes y servicios sin tener que ir a comprarlos. El temor al transporte masivo va a hacer que la gente vuelva hacia sus casas, y por lo tanto eso va a devolver mucho capital humano también de calidad a esas localidades rurales o intermedias. Y además va a haber mayor deseo de vivir en casas con terreno privado. ¿Por qué? Porque claramente los que vivieron encerrados en departamentos, las cuarentenas lo pasaron muy mal. Y eso claramente también va a tener efectos negativos porque va a seguir creciendo la ciudad. Pero también los centros urbanos van a seguir siendo núcleos atractivos. ¿Por qué? Porque la alta tecnología, las finanzas, las industrias creativas, los laboratorios científicos necesitan congregar gente. Uno no se puede llevar un equipamiento a un laboratorio para la casa. Las áreas comerciales y los malls van a cambiar, van a ser más abiertos, las calles peatonales van a ser más importantes tal vez que un mall cerrado. Y finalmente vamos a tener que arbitrar cómo hacemos que el transporte sea intermodal y que uno pueda privilegiar las bicicletas por sobre los automóviles, la caminata por sobre el transporte masivo. Ahora, si no sabemos si estas tendencias van a quedar para siempre o no, lo que sí sabemos es que después de la cuarentena vamos a tener que recuperar la ciudad para las personas. ¿Y cómo lo haremos? Y aquí vienen desafíos inmediatos. Vemos cómo en distintos lugares del mundo, este es el caso de Birmania, en las ferias libres se está haciendo distanciamiento físico, cómo en distintas plazas y parques, ustedes que ahora han podido ir saliendo en algunas comunas que ya están en fase 2, se ha ido demarcando. Hay localidades que han liderado a nivel mundial desde Chile las innovaciones, como es el caso de Chillán, Rancagua, donde se aprovechó la cuarentena para hacer demarcación del espacio público, para ensanchar las veredas de manera que
sacando a los autos de la calle y privilegiando transporte público o bicicletas, se genera espacio para que los peatones puedan acceder de manera segura a servicios públicos como el banco, sin que sean atropellados por los autos o sin estar apiñados, expuestos al contagio. Y vemos cómo ya en otros países que están empezando ya a aproximarse a fases más abiertas de desconfinamiento, los restaurantes van a tener que diseñar los espacios para poder tener una experiencia social segura. Y también vemos cómo en algunos países, algunos arquitectos, como el caso de Carlo Ratti, han desarrollado modelos expansivos con estructuras inflables que permiten rápidamente, ¿verdad?, ampliar la capacidad de los hospitales, como ha sido el caso de los hospitales de campaña. Lo que nos recuerda lo que yo hablaba antes, al inicio de la charla, de estos experimentos de los años 60, de estos arquitectos que pensaban en esta arquitectura post-apocalíptica. Ahora, ¿qué es lo notable? Que los arquitectos tenemos un rol muy importante también en esta fase de transición. Nosotros en la Facultad de Arquitectura de la UDD desarrollamos el año pasado con estudiantes de tercer año de arquitectura y los profesores de base estudio, un aula neumática, que la estamos ahora produciendo en serie y que la vamos a ofrecer a distintos municipios y a distintos hospitales, escuelas, que permite llegar con una caja y enchufar esta aula que se infle y que te amplíe los espacios de espera para generar lugares más seguros para el desconfinamiento. Este es un proyecto de arquitectura en la misma línea, exploratorio, pero que permite rápidamente desplegar capacidades para aumentar el espacio para las personas. Y el aumentar el espacio para las personas también va a cambiar las ciudades. Y como ven ustedes, ciudades como Viena ya están empezando a conquistar el espacio de los autos para las personas. ¿Para qué hablar de París? Probablemente Ricardo Bouaouad en su charla de hace unas horas atrás debe haber mostrado claramente esto. Y en Chile también nos estamos preparando. Nosotros como Facultad de Arquitectura, junto con la ONG Espacio Lúdico, estamos trabajando en la iniciativa Ciudad Colaborativa, donde más de 60 municipios chilenos postularon con proyectos para el distanciamiento físico, de los cuales estamos desarrollando 11 en distintas localidades de Chile, con profesores de la UDD y con Espacio Lúdico. Y la pregunta es, ok, si logramos hacer una transición segura con todos estos distanciamientos, ¿cuál va a ser finalmente el modelo de ciudad que sea resiliente a pandemias a futuro y que además pueda resolver todos los dilemas que ha planteado el coronavirus a estas 4 fuerzas que yo digo que forman la ciudad del siglo XXI? Y aquí voy a coincidir también con Ricardo Bouaouad en que claramente el barrio y esta idea de la ciudad de 15 minutos es probablemente el mejor modelo de ciudad que podemos buscar ahora. Esto no es un invento reciente, esto fue el lema de campaña de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y lo ha venido desarrollando el arquitecto colombiano radicado en Francia, Carlos Moreno. Y básicamente, ¿de qué se trata? Es de reforzar la idea del barrio. No es nada del otro mundo. Es decir, que ojalá la mayoría de los hogares, el trabajo, el colegio, la cultura y el deporte no estén a más de 15 minutos a pie, en bicicleta o en transporte público de donde tú vives. Este modelo, que estaba enfocado a fomentar la vida de barrio, romper la segregación socioespacial y promover la sostenibilidad urbana, podría haberse fortalecido con el coronavirus. ¿Por qué? Porque una ciudad constituida por colmenas o barrios de 15 minutos reduciría la necesidad de grandes viajes y además la demanda de transporte público, haría más seguro el transporte público. También reduciría las grandes aglomeraciones, reduciendo la exposición al contagio, ya que gran parte de las necesidades se resolverían a nivel local, y tal vez lo más bonito y lo más importante es que potenciaría a las pymes y a las instituciones comunitarias, y además fortalecería la cohesión social, el sentido de comunidad y el autocuidado. Entonces uno dice, vamos por la ciudad de 15 minutos, hagamos ciudades de 15 minutos. Bien, Luis Valenzuela, del Centro de Inteligencia Territorial y del COES, hizo una evaluación de cuántos hogares en Santiago cumplían con esta idea de la ciudad de 15 minutos. Solo el 9% de los hogares de Santiago cumple con este paradigma. Vaso medio vacío, qué atroz, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder hacer ciudades más resilientes ante futuras pandemias? Vaso medio lleno, miren la cantidad de pega que tenemos. Tenemos que hacer que el 91% de los hogares de nuestras ciudades logren esta idea de ciudad de 15 minutos. Y les voy a contar una historia un poco triste, pero que va a tener un final feliz, que me tocó participar como oficina en el área asociado, y fue el programa Corazones de Barrio. Hace 2 años la Intendencia Metropolitana nos dice, tenemos que inyectar equipamiento, inyectar oportunidades en el corazón de los barrios más
con peores niveles de bienestar territorial en la ciudad. E hicimos un análisis de cuáles eran aquellos barrios que tenían más bajo índice de bienestar territorial en Santiago. Mapeamos los agujeros negros ocupando la metodología del Centro de Inteligencia Territorial de la Corporación Ciudades, y nos dimos cuenta que habían más de 1000 terrenos públicos disponibles en esos barrios y 47 sitios eriazos de más de 1000 metros donde se podía inyectar vida de barrio poniendo un corazón de barrio. ¿Y qué era un corazón de barrio? Básicamente un strip center popular. Y avanzamos en 2 proyectos pilotos, uno en Pedro Aguirre Cerda, en un terreno pegado a la línea del tren, donde desplegábamos entonces esta posibilidad de que en pleno corazón de barrio hubiese talleres para que los niños aprendan instrumentos musicales, para que los adultos mayores hagan ejercicios y calistenia. Además, en la participación ciudadana en Pedro Aguirre Cerda, los vecinos pedían un local de comida rápida, un Servipag. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera un local de comida rápida en toda la comuna, por lo tanto, ni siquiera podían pedir Uber Eats. Entonces, cosas tan simples como esa. Lo mismo hicimos en Padre Hurtado, una comuna rural del área metropolitana, donde el corazón de barrio además se convierte en el centro cívico, donde no solamente hay espacio para el deporte, sino que para la cultura. Y veníamos lanzados con el programa y adivinen qué pasó. La inauguración, la ceremonia de primera piedra de inicio de estos 2 pilotos estaba agendada el 20 de octubre del año pasado, 2 días después del estallido, por lo tanto llegamos tarde. Ahora, la buena noticia es que el Ministerio de Vivienda está ahora retomando el programa Corazones de Barrio y probablemente lo va a multiplicar a nivel del país. Esto es una manera de demostrar cómo desde la arquitectura eventualmente uno puede avanzar hacia ciudades de 15 minutos, romper con las brechas de segregación. Para ir terminando, tenemos que encontrar la fórmula, tenemos que innovar, cambiando los paradigmas e invirtiendo los procesos, tenemos que integrar las necesidades de las comunidades, vinculándonos y reconstruir la confianza con ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquellos que quieran estudiar arquitectura, aquellos que quieran estudiar ingeniería o diseño, claramente van a tener que necesitar esas herramientas. Nosotros en Arquitectura UDD hemos trabajado fuertemente en formar una oferta que les permita a ustedes acceder a las herramientas para hacerse cargo de estos desafíos. Estamos acreditados por 6 años hasta el año 2022, estamos entre las 5 mejores escuelas de arquitectura de Chile por acreditación. Tenemos además una facultad que además de la carrera de arquitectura en Santiago y Concepción cuenta con un programa de magíster en arquitectura, un centro de innovación en ciudades, un programa de arte contemporáneo. ¿Y qué es lo que nos hace distintivos? Que nosotros vamos explorando el territorio, vamos enseñándoles a cómo entender las lógicas del territorio, de los barrios, y si no saben dibujar, no importa, les enseñamos a dibujar de nuevo, a entender y reconocer, registrar el paisaje, a trabajar con las comunidades y fuertemente expuestos a lo que se llaman experiencias detonantes, donde lo que hacemos es que en primer año, tercer año y quinto año hacemos trabajos con las comunidades. Este es el caso de la experiencia detonante 2, de hace unos años atrás, donde trabajamos junto a las comunidades de inmigrantes haitianos en el barrio Yungay para construir en conjunto con ellos una sala de clases para capacitación, para idioma, etcétera, en la parroquia San Saturnino. Junto con la Municipalidad de Santiago hicimos la primera plaza de bolsillo en la calle San Diego. Y ahora, precisamente, en esta crisis del coronavirus estamos diseñando 3 plazas de juegos infantiles con distanciamiento físico para la Municipalidad de Las Condes. Hemos trabajado también en la experiencia detonante 3 con las mejores oficinas de arquitectura de Chile de la AOA, y además en nuestro magíster estamos haciendo lo que se llama la experiencia detonante 4 en territorios extremos. Hemos estado en Isla Pascua, hemos estado en las Salitreras del Norte y este año estaremos en la Patagonia. Tenemos intercambios con muchas universidades y además hemos ido levantando una agenda de relacionamiento internacional y de formación en capacidades sustentables que nos permite, por ejemplo, haber sido los ganadores del concurso La Casa Solar en su última versión, con una casa diseñada y construida por estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Concepción y que ahora la estamos replicando para los programas de vivienda del Ministerio. ¿Y qué es lo que nos distingue del resto? Y con esto quiero volver a cerrar un poco con la reflexión del coronavirus. Es que nuestro modelo educativo está basado en la innovación activa, en las experiencias detonantes. Tenemos además 4 menciones de egreso. La cantidad de pega que van a tener ustedes es enorme. Aquellos que quieran diseñar los parques, las ciudades, los barrios del futuro, pueden salir por la mención territorio y medio ambiente. Tenemos diseño y construcción sustentable, diseño paramétrico e innovación y emprendimiento. ¿Por qué? Porque tal como dijo el exsecretario de Educación de Estados Unidos,
La educación deberá preparar a los estudiantes de hoy para trabajos que todavía no existen, usando tecnologías que todavía no han sido inventadas para resolver problemas que aún no conocemos. Nosotros les vamos a entregar las herramientas para que se hagan las preguntas, para buscar las soluciones y saltar para responder a esos desafíos del coronavirus. Quiero terminar con una reflexión final que no es mía, es de Peter Diamandis, rector de la Singularity University, que dice que hay que estar optimistas. Primero, porque la humanidad nunca había estado unida enfrentada a un mismo enemigo. Antes eran los rusos contra los americanos en la Guerra Fría, o eran los musulmanes contra los cristianos en las cruzadas, pero es primera vez en la historia de la humanidad que tenemos más de 200 millones de médicos, enfermeras, científicos, todos juntos colaborando, compartiendo información para derrotar al coronavirus. Segunda razón para estar optimistas, el coronavirus no es tan letal. Si esta pandemia hubiese sido el ébola, las tasas de mortandad eran de un 25 o un 90%. Coronavirus, con suerte, estamos en el 7 al 4%, lo que nos permite que una vez que salgamos de esta pandemia, tengamos más claro qué protocolos funcionan, cuáles no, tengamos tecnología, vamos a estar mejor preparados. Y por último, que es el llamado a ustedes, el mundo post-coronavirus va a presentar grandes oportunidades para nuevos modelos, para nuevos paradigmas de diseño, planificación. O sea, vamos a tener que rediseñar todas nuestras ciudades, todas nuestras casas. Y qué mejor momento entonces para poder abrir esta discusión y para poder avanzar hacia el Chile del siglo XXI. Entonces, la invitación es a que aquellos que quieran estudiar arquitectura, diseño o ingeniería, no solamente nos contentemos con esta máquina de abrazos que le fabriqué a mi suegra y a mi mujer cuando mi suegra cumplió 70 y tantos años, después de 100 días sin poder verla, y que terminó saliendo en el diario, sino que avancemos realmente en el diseño de ese lugar de encuentro y de esa ciudad que queremos, esa ciudad que nos una, esa ciudad que nos lleve hacia un mundo mejor, más sustentable, más integrado y, por qué no decirlo también, más bello y más humano. Así que si alguien está preocupado de que no hay mucha pega para los arquitectos, les digo, vamos a tener que rediseñar el mundo completo. Y bienvenidos a estudiar arquitectura o ingeniería o diseño, y por lo menos en Arquitectura UDD contamos con las herramientas para que ustedes puedan enfrentar estos desafíos de manera no solamente sostenible, sino que también al máximo de sus capacidades. Muchas gracias y quedo abierto ahora a sus preguntas, comentarios y otros. Pablo, la verdad es que ha sido una charla clarificadora, inspiradora, muy interesante. Realmente estoy, como se dice, mind blowing, ¿no? Lo que nos hace mostrado y expuesto el día de hoy. Y una de las Gracias, preguntas que David. me hacía mientras, que se me ocurrieron a mí, mientras escuchaba lo que ibas comentando, claramente hay una tesis, por lo menos tuya, de que esto no tiene vuelta atrás. La pandemia y los sucesos que hemos tenido en el último tiempo van a cambiar definitivamente entonces la manera de vivir, ¿no?, de las sociedades en el mundo a nivel global. No hay ninguna posibilidad, dices tú entonces, de que haya realmente una vuelta atrás con la aparición de una vacuna que definitivamente mitigue esta pandemia. Mira, aquí hay dos tiempos. Hay dos tiempos que enfrentar. Uno es las medidas de corto plazo y de contingencia, que es cómo adaptamos la ciudad para la reactivación segura. Y ahí es donde todas estas soluciones profilácticas que he mostrado, digamos, de tomarse el espacio de las calles, de marcar las aceras, de cerrar los juegos infantiles y rediseñar espacios de encuentro, todo eso requiere a alguien que se haga cargo de esa adaptación, y lo que no sabemos es si eso va a ser temporal y táctico o va a comenzar a hacerse más permanente. Si es que finalmente esas calles que se habilitan para peatones van a quedar para siempre, para peatones o no, etc. Y lo otro tiene que ver con si la situación de pandemia y la vacuna se demoran mucho y eventualmente estamos expuestos a oleadas de otras pandemias ya globales, eso sí va a cambiar los estilos de vida. Todavía no sabemos cuánto. Yo creo que si se encuentra una vacuna y volvemos a la normalidad, probablemente los estilos de vida van a volver a lo mismo, que no sé si sea bueno porque hay una oportunidad de cambiar a estilos más sustentables. Pero si llegase a darse ese cambio más permanente, vamos a tener que cambiar la manera de diseñar nuestras viviendas, y nuestras viviendas van a tener que tener espacios para el teletrabajo,
van a cambiar el mundo, los espacios de las oficinas van a tener menos personas trabajando en ellas, pero más distanciadas, va a cambiar el espacio del comercio, porque piensa tú que, según The Economist, en abril, más del 30% de los locales comerciales no renovaron los arriendos de los locales porque estaban cerrados. Va a haber una cantidad de metros cuadrados de tiendas, de espacio comercial que probablemente se va a poder readaptar para vivienda en zonas centrales o para otros usos. O sea, los cambios estructurales, y después viene este tema de la oportunidad de que la descentralización que puede tener la ciudad post-coronavirus, potenciando las ciudades intermedias. Entonces, todavía es muy temprano para ver si esos cambios van a ser permanentes o no, pero claramente hay cambios hoy que nos está pidiendo la contingencia de la reactivación segura que tienen que también ser diseñados. Por lo tanto, te digo, el trabajo es hoy, el trabajo es mañana y también pasado mañana para quienes van a tener que diseñar esas soluciones. Indudablemente, indudablemente el enfoque tendrá que ser multidisciplinario. Así que, Así es. Pablo, para ir cerrando, solamente paso el chivo. Los esperamos a nuestros oyentes, auditores, para la próxima charla que tendremos a las 5 de la tarde sobre ciudades y comunidades sustentables con Felipe Asadi y con Margarita Jans, quienes nos estarán honrando también por esta plataforma, y agradecerle nuevamente a Pablo por una charla realmente muy interesante, y no sé, Pablo, si tendrás algún mensaje más que quieras transmitirle a los jóvenes que nos están escuchando y que son los hacedores del futuro. 3 mensajes a los hacedores del futuro. El primero, sean optimistas. Lo estamos pasando mal, estamos en una crisis, pero las oportunidades que se abren son enormes. Segundo, si alguno de ustedes tenía la duda de estudiar arquitectura respecto al campo laboral, etcétera, olvídense. O sea, la cantidad de pega que se viene para los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros, los planificadores urbanos para el futuro es enorme, porque vamos a tener que rediseñar todas nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras casas, nuestros hogares. Y tercero, si alguno está interesado en estudiar arquitectura con nosotros en la Universidad del Desarrollo, aquí estoy, disponible, pallard, P-A-L-L-A-R-D, @udb.cl para responder a sus dudas, a sus consultas, e independiente de la universidad donde quieran ir finalmente, los invito porque estudiar arquitectura no es una profesión, es un estilo de vida y es una vida maravillosa, y no saben las tremendas contribuciones que van a hacer ustedes a su país y al mundo si es que se suman a esta cruzada por rediseñar un mundo mejor, más sustentable y más humano post-coronavirus. Así que muchas gracias, David, muchas gracias a Pedro Valdivia y a todo el equipo de Evoluciona PDB por la invitación. Excelente, gracias Pablo a ti, a todos nuestros oyentes, nos vemos en 15 minutos. Hasta luego. Chao.